Y bueno, espero que el lunes que viene ya tengan clase. Y si no, bueno, tendrán más clases grabadas. Les pido que las vayan viendo y vayan haciendo los ejercicios, ¿sí? Porque no nos queda mucho para el parcial. ¿Qué dijimos que va a ser 2K1 el 8 de noviembre? También hoy contesté algunos mails en que, bueno, me pedían la devolución del parcial. La verdad que les pido disculpas, pero he tenido 300 parciales para corregir, así que, bueno, contestar los mails por ahí se me hace bastante difícil. La verdad que no veo la hora de que por lo menos los parciales sean presenciales, así es mucho más fácil hacerles la devolución en la hoja. No sé, la verdad que hasta ahora, antes que me pregunten, hasta ahora no me han informado nada con respecto a cómo va a ser el segundo parcial, porque en principio estamos en presencialidad plena, pero bueno, hasta ahora no se nos ha dicho cómo va a seguir esto. Yo en principio las clases que me están quedando, bueno, que este y dos más van a ser clases de esta misma manera, digamos, no vamos a cambiar nada. Lo que no sé es el segundo parcial. Eh, Les pregunto, por lo menos a los que están acá, ¿alguien está a más de 300 kilómetros que tenga dificultades para venir al segundo parcial si fuera presencial? Porque en principio yo creo que lo que va a primar es eso. Quiero decir, seguramente si se encuentran a una determinada distancia, me imagino, yo diría, pero no sé qué van a decir las autoridades, 200 kilómetros, lo que sea, tendrán que tener un certificado como para poder tomarlo virtual. Si no, sería presencial. Creo, ¿no? Me estoy anticipando sin saber porque todavía no hemos tenido, digamos, el comunicado oficial. Pero para ir anticipándome por las dudas, pregunten, ¿hay alguien de acá que no esté en Córdoba o esté imposibilitado de venir al parcial? El parcial nuestro sería, como les dije, el 8 de noviembre. Yo, profe, vivo en Punilla, en Villa Giardino. Ajá. Ah, estás en Chubut. A ver, esperen que no estoy viéndolo. No estoy viendo los chats. En Chubut, en Salta, en San Luis. Bueno, o sea que hasta ahora tenemos, digamos, que no podrían venir uno, dos, tres, cuatro. Me imagino, como les digo, me estoy anticipando porque no lo sé, no nos han dicho nada hasta ahora. Me imagino que si llegara a ser presencial el parcial, quienes no pueden venir tendrían que, bueno, presentar un certificado de a dónde se encuentran. Ajá. A dónde se encuentran, yo no sé, me imagino. ¿Hecho por quién? Por la policía, me imagino. Estoy hablando, digamos, en lo que yo haría porque no nos han dicho nada. Eh, digamos, los que están en otros lados y ya no pueden venir al parcial, me imagino que tendrían que tener un certificado, estimo yo, de la policía, estimo, de certificado de residencia. Eh, sí, yo creo que en ese caso, digamos, a los que presenten ese certificado, que están a una determinada distancia, se les debería tener que tomar virtual. Pero bueno, les digo que todavía no nos han dicho nada, pero bueno, era más o menos para ir sabiendo. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, más o menos. Bueno, es para saber. Hasta ahora el parcial es virtual. Hasta ahora es virtual. Pero bueno, si nos llegan a comunicar. Claro. Sí, sí, es un problema, es un gran problema.
cambiar, digamos, a presencialidad faltando un mes de clase. Pero bueno, como les digo, no hay ningún comunicado oficial, yo simplemente quiero saber, digamos, quiénes no podrían venir a la presencialidad. Bueno, por lo pronto no se hagan problema. En principio sigue siendo todo como arrancamos. Todo en la virtualidad, las clases y el parcial. Sí, ya creo que los exámenes, eso sí, ya creo que van a ser presenciales. Bueno, vamos a arrancar. Hasta la clase pasada terminamos de ver líquidos, ¿no es cierto? A ver, háganme hacer memoria porque con el otro curso estoy un poco desfasada, entonces se me confunde. Nosotros vimos líquidos, ¿sí? Sí, terminamos de verlo, profe. Terminamos de ver líquidos. Bueno, ahora vamos a comenzar con sólidos y vamos a intentar poder lo que podamos ver de soluciones. Bueno, vamos a compartir. Ver sólidos primero. Bueno. Como habíamos ya estado viendo los distintos estados de agregación de la materia, acuérdense que el estado, digamos, con mayor grado de libertad, más desordenado y más simple de la materia era el estado gaseoso, donde primaban fuerzas intermoleculares muy débiles. Después nos íbamos al estado líquido y finalmente el estado de la materia más ordenado, donde sus componentes, ya sean moléculas, átomos o iones, se encuentran con menores grados de libertad, donde priman fuerzas intermoleculares mucho más fuertes, son los sólidos. Entonces ahora vamos a interiorizarnos, a profundizar en las características de los distintos sólidos. En principio podemos establecer dos grandes divisiones, que son los sólidos amorfos y los sólidos cristalinos. En general, la mayoría de los sólidos que conocemos, salvo 2 o 3 excepciones, son sólidos cristalinos. ¿Qué significa sólidos cristalinos? Que tenemos un orden molecular, un orden estructural que se denomina a largo alcance. Es decir, que estos sólidos poseen una unidad estructural y esa unidad estructural altamente ordenada se repite indefinidamente. Ese es un sólido cristalino, de cristales, cristales o unidades estructurales que se repiten indefinidamente y que tienen un alto orden estructural. En cambio, los sólidos amorfos son justamente aquellos sólidos que no poseen ese ordenamiento. Un sólido cristalino, por ejemplo, todas las sales que ustedes conocen son sólidos cristalinos, o los metales, ¿sí? Como el oro, la plata, las sales, el cloruro de sodio, el cloruro de potasio, el bicarbonato, etc. Son sólidos cristalinos, es decir, todos los sólidos naturales que podemos, compuestos químicos sólidos, ver o encontrar en la naturaleza son sólidos cristalinos. Ahora bien, con esta definición, ¿qué les parece o con qué pueden asociar un sólido amorfo? ¿Sí? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, la sal de mesa es un sólido cristalino, ¿sí? ¿Qué les parece que puede ser un sólido amorfo? Yo recuerdo, profe, que el vidrio era un sólido amorfo, pero creo que tenía que ver con que no estaban los átomos del
material no estaban dispuestos en forma de malla o De en forma, cristales. en forma geométrica. En forma de cristales, con un ordenamiento estructural definido. Sí, en vidrio es un sólido amorfo. Y también lo es los plásticos, todo tipo de plásticos, todo tipo de plásticos. ¿Por qué? Porque en realidad son sólidos sintéticos. Son sólidos que que son manufacturados. Entonces, cuando ustedes observan sólidos naturales, han sido formados a lo largo de millones de años, todos los recursos naturales sólidos de la Tierra, y estas componentes, ya sean moléculas, átomos, iones, se han ido acomodando, ordenando espacialmente, como dice acá la definición, ocupando posiciones específicas, posiciones definidas. Entonces tienen una distribución tridimensional regular, es decir, poseen un ordenamiento estricto y un ordenamiento a largo alcance, infinito, indefinido. En cambio, los sólidos amorfos que han sido preparados artificialmente, ese proceso de manufacturación tiene un tiempo finito. En ese tiempo finito, esas moléculas, átomos, iones, no alcanzan este ordenamiento estructural tan estricto a largo alcance como en el caso de los sólidos naturales. Esa es la diferencia. Entonces, el plástico, el vidrio, son sólidos amorfos y el resto son sólidos cristalinos, no critalinos, como dice ahí, que recién lo estoy viendo. Cristalinos. Profe, pregunta. Sí. ¿Los metales que manufacturamos nosotros también son amorfos? ¿Qué metales manufacturamos nosotros? Cuando fundimos hierro y lo hacemos herramienta, por ejemplo. No, pero en ese caso, digamos, el hierro es hierro. Estás cambiando Lo la que forma. vos estás... Sí, pero Pero sigue siendo hierro. Claro. Lo sí, que porque vos yo sé estás que hay cristales de, por ejemplo, de pirita, que son cuadrados de hierro, o sea, tienen forma cúbica. Y, mira, a lo mejor estás hablando de aleaciones, ¿sí? Esos ya pueden ser otras cuestiones, digamos, pero, digamos, el hierro, vos lo que podés hacer igual que el agua, por ejemplo, por decirte algo. El agua sólida es cristalina, digamos, el agua sólida es cristalina, solo que vos cuando la fundís, pasás a otro estado de agregación, rompes las fuerzas intermoleculares y estarías destruyendo esos cristales. Cuando le vuelves a solidificar, se vuelven a formar los cristales. Digamos, el metal es cristalino de por sí. Distinto es cuando vos haces aleaciones. Ahí ya es distinto y depende de qué aleación se trate, ¿no? Eso depende, pero si vos me hablas de hierro, o me hablas del hierro mineral, digamos, o del cobre, o del oro, son sólidos cristalinos. Ya ahí cuando los comenzás a manipular, bueno, ahí ya depende. Depende si está formando una aleación, por ejemplo, con el acero, donde le colocas, mezclas con carbono, bueno, ahí ya cambia. Pero los sólidos puros, minerales, son cristalinos. Bien, ahora, ¿cuáles son las fuerzas intermoleculares, siempre con fuerzas intermoleculares responsables de esta estabilidad de los cristales? Pueden ser iónicas, en el caso de los sólidos iónicos, ¿sí? Como por ejemplo las sales, todas las distintas sales, donde las fuerzas de interacción son iónicas. Pueden ser covalentes, hay sólidos covalentes, que ya los vamos a ver, donde la unión entre los átomos son enlaces covalentes. Pueden ser fuerzas de Van der Waals, como por ejemplo en el dióxido de carbono sólido, por decirles, porque también depende de la temperatura, ¿no es cierto? También depende de la temperatura en la que el sólido, como les decía recién a su compañero, en el caso del agua, por debajo de 0 grado, es un sólido cristalino, ¿sí? Entonces, el dióxido de carbono, por debajo de una determinada temperatura, es un sólido cristalino, que es el hielo seco, que pueden haber escuchado hablar.
donde las fuerzas de atracción pueden ser de Van der Waals. O una combinación de ellas también, o puente hidrógeno, como en el caso del agua. Es decir, las responsables de la estabilidad, las fuerzas intermoleculares pueden ser de distinto tipo, también depende de la temperatura. Acuérdense que habíamos hablado que en compuestos donde tenemos presentes las fuerzas de Van der Waals, es muy difícil que sean sólidos a temperatura ambiente, pero sí pueden ser sólidos a una temperatura más baja. Y son cristalinos. Y bueno, y los sólidos amorfos, como les dije, carecen de un ordenamiento bien definido y un ordenamiento molecular a largo alcance. Es decir, carecen de esa distribución tridimensional regular de los átomos. ¿Qué caracteriza a esos sólidos cristalinos? Yo recién un poco les dije que tenemos una unidad estructural que tiene una determinada disposición de los átomos, moléculas o iones que lo forman, y esa unidad estructural se repite indefinidamente en las tres dimensiones. Por eso hablamos de una unidad estructural regular tridimensional. Entonces, cada cristal, cada sólido cristalino, deriva de un bloque de construcción, y ese bloque de construcción, ese ladrillo, es como un ladrillo, es decir, una pared. Ustedes ven una pared donde un ladrillo es un bloque de construcción, ¿sí? Y ese bloque se repite tridimensionalmente. Bueno, ese bloque de construcción es lo que se denomina una celda unidad. Esa celda unidad posee una disposición de los átomos, moléculas y iones que se repite en las tres dimensiones. Por ejemplo, una celda cúbica, donde en los vértices, ¿sí? Por ejemplo, tiene los átomos, las moléculas o los iones. Existen distintos tipos de celdas unidades, ocupados o no, en distintos puntos con moléculas, átomos y iones. Cada punto donde en esa celda unidad se ubica un átomo, una molécula o ion, se denomina cristalográficamente, se denomina punto reticular. Por ejemplo, en una celda cúbica, donde tenemos átomos, moléculas o iones, en los vértices de la celda es un tipo de celda. Después podemos tener una celda cúbica, por ejemplo, centrada en las aristas, donde los átomos, moléculas o iones se encuentran en el centro de cada arista. O una celda cúbica centrada en las caras, se llama, donde los átomos, moléculas o iones se encuentran en el centro de las caras. Existen distintos tipos de celdas cúbicas que no vamos a ver, eso no lo vamos a estudiar, pero quiero que sepan que existen distintos tipos de celda unidad, donde en esa celda unidad, esos átomos, moléculas o iones que forman el compuesto, se distribuyen de una determinada manera, y esa distribución, ese bloque de construcción, se repite tridimensionalmente. Y así se construye, digamos, un sólido. Ya lo ha construido la naturaleza, digamos, pero así lo podemos visualizar. Entonces, la estructura cristalina es ese ordenamiento periódico de los átomos, moléculas o iones, en un cristal. ¿Cómo se clasifican estos sólidos cristalinos? Que son de los que más nos vamos a ocupar, de los sólidos cristalinos, que son la mayoría de los compuestos sólidos. Tenemos los sólidos iónicos, vamos a ir definiendo. Ya encontramos dos grandes grupos, que son los sólidos cristalinos y los sólidos amorfos. Ahora, dentro de los sólidos cristalinos, vamos a clasificar los distintos tipos de sólidos cristalinos. Y así tenemos los sólidos iónicos. Los sólidos iónicos son los que ustedes conocen cuando vimos el enlace iónico, ¿sí? Siempre que tenemos un enlace iónico, vamos a tener un sólido iónico. Y son sólidos que están constituidos por aniones y por cationes, ¿sí? Que se unen por fuerzas electrostáticas.
son buenos conductores del calor y electricidad cuando están fundidos o en solución. Como por ejemplo todas las sales. Acá el ejemplo es la sal de mesa común, pero por ejemplo el carbonato de calcio, carbonato de magnesio, o cloruro de magnesio, etc. Ahora, ¿por qué dice que son buenos conductores cuando están fundidos o en solución? ¿Por qué? Porque para que haya una conducción tiene que haber movimiento, movimiento de partículas, para que haya una conducción eléctrica, por ejemplo. Entonces, en estos sólidos rígidos, donde no hay movimiento para que haya transporte, no pueden ser conductores. Entonces, una sal sólida no es conductora cuando está disuelta en agua. Y ustedes saben, ¿no es cierto?, que por qué el agua es conductora. El agua es conductora cuando tiene sales, ¿sí? Si estamos hablando de agua destilada que no tiene ninguna sal, eso ya lo vamos a ver después, no es conductora, ¿sí? Pero digamos, cuando nosotros disolvemos sales en agua, las hidratamos, ¿sí? Las hidratamos, acuérdense que como hidratábamos el agua tenía la capacidad de solvatar, ¿sí? Y por atracción electrostática de ion dipolo, acuérdense, el agua podía disolver a los compuestos iónicos y a los compuestos polares. Entonces, al solvatar a los iones, genera un movimiento de esos iones que permiten el transporte de la carga, haciéndolos conductores. Bueno, luego otro tipo de sólidos son los sólidos moleculares. Los sólidos moleculares, como el agua, ¿sí? El agua a una temperatura por debajo de 0 grados es un sólido molecular. ¿Qué me indica? Que en cada uno de esos puntos reticulares, los que hablaba recién, es decir, por ejemplo, los vértices de una celda cúbica, ¿sí? O los centros de las aristas de una celda cúbica, es decir, puntos reticulares donde se encuentra el átomo o la molécula, cada punto reticular en los sólidos moleculares está ocupado o por átomos o por moléculas, ¿sí? Como en el caso del agua. Las fuerzas de atracción pueden ser de London, en el caso del dióxido de carbono, por ejemplo, dipolo-dipolo o enlace hidrógeno, en el caso del agua, por ejemplo. Generalmente son blandos, ¿por qué? Porque esas fuerzas de interacción no son tan fuertes como es la iónica. Y son aislantes. Estos sólidos son buenos aislantes. No hay forma de que conduzcan la corriente, ¿sí? Porque no hay posibilidad de desplazamiento o movimiento de cargas. Luego tenemos los otros tipos de sólidos, que son los sólidos metálicos. En el sólido metálico vamos a hacer lo vamos a decir muy general, y después vamos a ir en particular a estudiar los sólidos metálicos. En general, los sólidos metálicos están integrados por átomos que se unen por enlace metálico. Y ya vamos a ver en profundidad cómo ocurre este enlace metálico. Pero cada punto reticular está formado por un átomo de ese metal. Cada punto reticular está formado por un átomo de ese metal. En general presentan alta conductividad eléctrica y térmica. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Porque hay un movimiento de electrones. Ahora les voy a mencionar una teoría del enlace metálico, pero en breve vamos a ver otra teoría un poco más profunda y más científica. Una teoría es la teoría de los iones o cationes inmersos en un mar de electrones. No sé si alguna vez han escuchado hablar en la secundaria de los metales como iones inmersos en un mar de electrones. ¿O han escuchado hablar del mar de electrones de los metales? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Después, como les digo, después lo vamos a explicar más científicamente. Pero, ¿qué quiere decir? Ustedes saben que los metales se encuentran a la izquierda en la tabla periódica, y bueno, después también tenemos los elementos de transición, pero siempre para el lado de la izquierda, y son muy electropositivos.
¿Qué significa electropositivos? Cuanto más a la izquierda, más electropositivos, que tienden a ceder electrones. Entonces, cuando estamos en presencia de un metal, que tenemos todos átomos de un metal, y estos tienden a ceder electrones, se puede visualizar el enlace metálico como cationes de metal que han cedido electrones, ¿sí? Y han cedido electrones a la estructura, los electrones de valencia, no los electrones de último nivel. Los han cedido a la estructura, de manera que podemos visualizar una estructura como un mar de electrones donde están inmersos los cationes. Por lo tanto, es decir, esos electrones, como esos metales son muy electropositivos y tienden a ceder, tienen la capacidad de deslocalizarse y distribuirse entre todos los átomos. Es decir, ya esos electrones no le pertenecen a un átomo en particular, sino a todos. Están deslocalizados. Como están muy poco unidos, porque los metales son muy electropositivos, tienden a ceder, se deslocalizan. Entonces podemos considerar que tenemos estos cationes del metal inmersos en ese mar o en esa nube de electrones. ¿Y qué es lo importante de esto? Que esto es lo que genera la conductividad eléctrica, porque esos electrones deslocalizados se encuentran en movimiento y pueden transportar la corriente eléctrica. Como les digo, en unas próximas filminas vamos a ver ya la teoría del enlace metálico un poquito más avanzada. Antes, déjenme ir a la última clasificación de los sólidos cristalinos, que son los sólidos covalentes. No son muchos los sólidos covalentes que existen. Los ejemplos más clásicos son el diamante y la sílice, el dióxido de silicio, el del parcial, para algunos. Estos son sólidos que tienen un ordenamiento tridimensional, pero en ese ordenamiento tridimensional existen enlaces covalentes, realmente enlaces químicos covalentes. ¿Qué significa? Que cuando nosotros tenemos la estructura del dióxido de silicio, el silicio, que tiene valencia más 4, valencia 4, y puede cada silicio estar unido, ¿sí? Por enlaces covalentes, en realidad a 4 oxígenos y cada oxígeno unido a otro silicio, es decir, se forma una red de silicio con 4 oxígenos, cada uno de esos oxígenos a su vez unido a otro silicio, es decir, una red tridimensional covalente, ¿sí?, de uniones o enlaces covalentes entre silicio y oxígeno. Y por lo tanto, al haber en esa red enlaces covalentes, enlaces químicos y no intermoleculares covalentes, es que estos compuestos son los más duros, los que tienen más altos de fusión. El diamante lo mismo, el diamante que tiene 4 electrones de valencia, también puede formar una red de cada carbono unido a otros 4 carbonos, y dar lugar a esta red covalente. Y es por eso estos sólidos que son aislantes son sumamente duros, porque presentan esos enlaces químicos en su estructura, enlaces químicos covalentes. No sé si saben, pero por ejemplo, el diamante se utiliza para la punta de determinadas herramientas de corte, justamente por su dureza. Sí, se usan a veces para bisturís o cosas que tienen que cortar con mucho detalle. Para cortar vidrio también se usa. Es claro, exacto, sí, sí. Para cortar vidrio creo que también se usaba a veces. Sí, sí. Son las herramientas de punta de diamante, que se llaman, que son caritas, pero es esta la función, digamos, justamente por la dureza debida a esta red de enlaces covalentes. Bueno, y ahora lo que les prometí, la explicación del enlace metálico.
la explicación un poquito más química, científica, de lo que es el enlace metálico. Lo que les acabo de decir, y vamos a tomar como ejemplo el magnesio, por ejemplo, el magnesio que si ustedes ven en la tabla periódica, el magnesio, búsquenlo un poquito, el magnesio tiene número atómico 12, ¿sí? Número atómico de 12. Es decir, que tiene 12 protones, ¿sí? 12 electrones. Ahora bien, podemos considerar ese magnesio en un bloque de magnesio como en un bloque de sodio, como en un bloque de potasio, que ese magnesio, si vamos a ir a cada átomo en particular, ¿sí? De cada magnesio. Tenemos 2 electrones en 1s2, otros 2 electrones en 2s, serían 2s2, van 4. Otros van 4. Otros 6 electrones en 2p. O sea que van 10. Y después, como el magnesio se encuentra en el periodo 3, 2 electrones en S. Es decir, que de valencia el magnesio tiene cada átomo de magnesio tiene 2 electrones en un orbital 3s. Ahora bien, como les dije, esos átomos metálicos, al ser muy electropositivos, tienden a ceder electrones, ¿sí? Al tender a ceder electrones, en realidad estos electrones que están en esta banda de valencia, yo les había dicho recién que pueden deslocalizarse. ¿Qué podemos considerar? Que al tener un átomo de magnesio uno al lado del otro, esta banda de valencia, este orbital 3s, de cada átomo pueden superponerse estos orbitales 3s para dar lugar a lo que se denomina una banda de valencia, es decir, una banda en donde se están solapando los orbitales 3s. Se solapan y dan lugar a esta banda de valencia. En esta banda de valencia donde se encuentran los electrones 3s de todos los átomos de magnesio. De todos los átomos de magnesio se deslocalizan, como les decía antes, están en ese mar de electrones. Bueno, en realidad ese mar de electrones, ¿por qué está formado? Por este solapamiento de orbitales, en el caso del magnesio, de los orbitales 3s, para dar lugar a una banda de valencia donde se pueden mover esos electrones y no estar pegados a un átomo, sino deslocalizados entre todos los átomos en esa banda de valencia. Ahora bien, los metales tienen otra particularidad. Por ejemplo, en el caso del magnesio, al estar en un periodo 3, también ese orbital 3s está seguido de un orbital 3p vacío. Acuérdense que en el periodo 3 existe el orbital 3p. Y acá me viene a colación un ejercicio del parcial donde hablaba de los orbitales 1p, y muchos lo marcaron como correcto. Y en realidad era una pregunta un poquito, no sé si capciosa, pero sí comprometida, porque el orbital 1p no existe, ¿sí? El nivel 1 solo tiene la posibilidad de tener el orbital 1s. Ya el nivel 2, sí, podemos tener el 1s, el 2s, el 2p, y el nivel 3 también, el 3s y el 3p. ¿Qué pasa? Que en el caso de los metales como el magnesio, existe ese orbital 3p, pero está vacío. También podemos considerar que esos orbitales 3p se solapan, para dar una banda también, ocasionada por el solapamiento de estos orbitales 3p. Esa banda se denomina banda de conducción, que en el caso de los metales está pegada, por una cuestión energética, está pegada a la banda de valencia.
Al estar pegado muy cercano a la banda de valencia, nos da la posibilidad, en el caso de los metales, de que un electrón de la banda de valencia pueda saltar a la banda de conducción. Pueda saltar a la banda de conducción y ahí desplazarse mucho más rápido. Es como si esta banda de conducción fuera el carril rápido en una autopista, por ejemplo. El carril rápido, digamos, el carril de la izquierda, ¿sí? Entonces, esta característica energética que tienen los metales de tener la banda de valencia y la banda de conducción pegadas, lo que va a permitir es que esos electrones que están en la banda de valencia puedan saltar a la otra banda y desplazarse rápidamente, moverse libremente, rápidamente, y esto es lo que ocasiona la conductividad en el caso de los metales. Ahora bien, esto ocasiona la conductividad en el caso de los metales. Ahora bien, si nos vamos a todos los compuestos, en el caso de los metales, como les dije, la diferencia energética entre la banda de valencia y la banda de conducción prácticamente no existe. Están pegados. En cambio, en el caso, y nos vamos para el lado de los aislantes, como por ejemplo el de los sólidos covalentes, por dar un ejemplo, los sólidos moleculares, el salto energético band gap, que se llama, o energy gap, el salto entre la banda de valencia y la banda de conducción es muy grande y es imposible que un electrón pueda saltar de la banda de valencia a la banda de conducción para generar el desplazamiento, el transporte de electrones y de corriente eléctrica. Y dentro de estos dos extremos existen otro tipo de sólidos que son los semiconductores. ¿Qué característica tienen? Que el band gap o energy gap entre la banda de valencia y la banda de conducción no están pegados, como en el caso de los metales, pero tampoco es tan alta e imposible de alcanzar como en el caso de los aislantes. Estos se llaman semiconductores. ¿Qué elementos conocemos como semiconductores? El silicio y el germanio, por ejemplo. ¿Y qué características tienen? Fíjense que el silicio y el germanio el germanio podemos considerarlo un metal, pero está pegadito casi a los no metales, y el silicio es un no metal, pero están ahí, en el límite, ¿sí? Entonces tienen justamente esta particularidad, digamos. ¿Cuál es la particularidad? Al ser semiconductores, si yo en condiciones, digamos, normales, en condiciones ambientes, no van a conducir porque no tengo la banda pegada ni electrones que puedan saltar. Pero si yo le doy energía a este sistema, a un semiconductor como temperatura, puedo lograr que electrones de valencia salten a la banda de conducción y puedan conducir la corriente. También otra posibilidad de poder lograr que estos elementos sean conductores es mediante impurezas. ¿Por qué impurezas? Porque son elementos que yo agrego a estos semiconductores en muy pequeña cantidad, un átomo en 1.000.000, por ejemplo. Por eso estoy hablando de impurezas. Y con estas impurezas yo puedo lograr que el silicio o el germanio sea conductor. Y puedo lograr, con un átomo en 1.000.000, puedo lograr un aumento, un extremado aumento de la conductividad. Por eso que silicio y el germanio se utilizan en dispositivos electrónicos e inclusive se utilizan en dispositivos electrónicos para disminuir los volúmenes. Se utilizan cada vez más para disminuir los volúmenes de esos dispositivos. ¿Por qué? Porque con esos semiconductores puedo generar un
desplazamiento de la corriente eléctrica, un transporte de la corriente eléctrica con un volumen muchísimo menor que el de un conductor, un metal conductor, por ejemplo. Por eso se utilizan en los dispositivos electrónicos cada vez más este tipo de semiconductores. Ahora bien, ¿cómo genero la conductividad? Vamos a ver cómo genero la conductividad. Dijimos, aumentando la temperatura o dopando con impurezas. Imaginemos la red del silicio. Una red de silicio, el silicio tiene 4 electrones de valencia. En ese elemento silicio, en esa red de silicio, cada silicio está unido a otro silicio, compartiendo un par de electrones. Ahora bien, si yo en esta red reemplazo un átomo, 1 en 1.000.000, como les dije antes, reemplazo un átomo, por ejemplo, por fósforo. El fósforo que tiene valencia 3, el fósforo tiene, perdón, fósforo sí, el fósforo no, valencia 5, es decir, el fósforo tiene 5 electrones para compartir. Acuérdense que también era uno de los ejercicios del parcial, el tricloro y fósforo. Tiene 5 electrones para compartir. Como el carbono tiene 4, me está sobrando un electrón que no lo puedo compartir con otro con el silicio. Entonces, este electrón que sobra puede deslocalizarse en esa red, ¿sí? Deslocalizarse en esa red, saltar en esa red como un efecto dominó y generar la conductividad. Estas impurezas se denominan impurezas donadoras porque donan electrones tipo Nd negativas, ¿sí? Y entonces un silicio dopado con fósforo puede conducir la corriente. Otro tipo de impurezas son las tipo P, que son las impurezas aceptoras como en el caso del boro. El boro está en el grupo 3, es decir, tiene 3 electrones para compartir. Al tener 3 electrones para compartir, ¿qué pasa? Falta un electrón para compartir con el silicio. Al faltar un electrón se genera lo que se denomina un hueco en la red, un hueco electrónico. Ese hueco electrónico es capaz en la red de captar un elemento de un átomo continuo, generar otro hueco y así sucesivamente este efecto dominó que también me genera el transporte de carga o me genera la conducción de los electrones. Y de esta manera yo puedo generar la conducción en elementos semiconductores, digamos que a temperatura ambiente y puros no son conductores. Bueno, esto con respecto a metales y a metales no metales que son semiconductores. Otros sólidos, es decir, uno de los sólidos que, digamos, nosotros nos vamos a enfocar en este curso, en 2 sólidos que pueden ser de interés para la especialidad, ¿sí? O por lo menos que hemos considerado en la elaboración de los programas de química, que pueden ser sólidos de interés para la especialidad. Uno son los semiconductores, ¿sí? Y otros sólidos, otro tipo de sólidos, semisólidos, son los llamados cristales líquidos. Estos son los 2 tipos de sólidos con los que vamos a ahondar en particular. Como les digo, uno los semiconductores y otros los cristales líquidos. ¿Ustedes han escuchado hablar de cristales líquidos? ¿A dónde los ven o los han visto? ¿Saben algo de cristales líquidos? ¿LCD? Algo ¿Qué había saben visto. Puede ser que tenían, o sea, que polarizaban la luz, me parece. ¿Saben qué significan las siglas LCD? Liquid Crystal, no sé cuánto creo que era. Display. Los displays de cristales líquidos. ¿A dónde le parece? ¿Dónde han visto o están viendo en este momento los LCD? En cualquier pantalla. Bueno, la mayoría de pantallas. En las pantallas de las compus son pantallas de
de display de cristales líquidos, de LCD. Aunque Bueno, ahora se usan vamos mucho a ver los esto. LED, pero Exacto. sí, Sí, ahora ya pasan de moda los LCD. sí, pero bueno, pero son los cristales líquidos y vamos a ver cuál es la función de esos cristales líquidos, cómo lográbamos generar la imagen con estos cristales líquidos. Para poder hablar de estos cristales líquidos que en realidad son sólidos, son un intermedio entre el líquido y el sólido, en realidad no son específicamente sólidos. Primero, antes de ver cómo funcionan o cómo pueden funcionar para generar una imagen los cristales líquidos, tenemos que ver dos propiedades de ellos fundamentales, tenemos que repasar dos propiedades que seguramente han visto en física, estas dos propiedades. Y una es lo de la polarización de la luz y de qué es luz polarizada, que seguramente lo han visto en física. Ustedes saben que un haz de luz, que es radiación electromagnética, compuestas por vectores de campo eléctrico o campo magnético, esos vectores en ese haz de luz de campo eléctrico o campo magnético se encuentran vibrando en todas las direcciones, ¿sí? Yo puedo mirar acá como acá en el punto A, donde tengo justamente un haz de luz, donde tengo vectores, ¿sí? Vibrando en todas las direcciones, ¿sí? Pero existen los que se denominan polarizadores, o rendijas, que son dispositivos capaces de polarizar la luz. ¿Qué significa polarizar la luz? Filtrar todas las direcciones de los vectores, menos una dirección, en este caso la dirección vertical. Y esta va a ser ahora luz polarizada, es decir, luz que posee un solo vector en una sola dirección. En una sola dirección, un solo vector campo eléctrico en una sola dirección. Polarizadores, por ejemplo, los vidrios. Los vidrios de los anteojos o los vidrios los vidrios de los autos. En realidad no el vidrio es el polarizador, sino que tienen un tratamiento especial, una película especial, que justamente es capaz de polarizar la luz. Entonces, cuando ustedes están adentro de un auto con vidrios polarizados, ven más oscuridad, ¿sí? Ven más oscuridad, en realidad ven más oscuro. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cambia el color o qué es lo que cambia? Que ustedes ven más oscuro dentro del auto. Las ondas, puede ser la dirección de las ondas que logran incidir. En realidad, lo que está pasando es que al polarizar va a pasar menos radiación, ¿sí? La radiación que está entrando al auto es solamente la que está polarizada en una dirección. Toda la otra radiación no entra. Entonces, por eso entra menos luz. Y eso no es que cambie el color, sino que cambia la cantidad de luz que está entrando. Entra menos, entra solo la que está polarizada en una determinada dirección. Bueno, eso es lo que queremos saber. ¿Qué es la luz polarizada? ¿Sí? Es la luz donde está compuesta, ese haz de luz, por vectores que oscilan en una sola dirección, en un solo plano. Esa es la luz polarizada, es la luz que los vectores se encuentran en un único plano, que se denomina plano de polarización. Eso es un punto que debemos considerar. Hay sólidos, como los cristales líquidos, que son ópticamente activos. ¿Qué significa ópticamente activos? Que pueden cambiar ese plano de polarización. Por ejemplo, soluciones de azúcar, por ejemplo, son ópticamente activas. ¿Qué significa? Y los cristales líquidos también son ópticamente activos, ¿sí? Por eso queremos
adelantar qué significa ópticamente activo para un compuesto, cualquiera sea. Si yo tengo luz polarizada y la polarizo con un polarizador, ¿sí? Un polarizador, por ejemplo, estos pines polarizados, dejo pasar la luz en un solo plano. Y esta va a ser la luz polarizada, que va a vibrar en un solo plano. Si yo esta luz polarizada que vibra en un solo plano, la paso por una solución o un compuesto ópticamente activo, la particularidad que tiene un compuesto cuando es ópticamente activo, que es capaz de desviar el plano de polarización. Es decir, si el plano de polarización es vertical, cuando la luz pasa por ese compuesto, va a salir luego que atravesó ese compuesto, vibrando en un campo desviado 90 grados. Por ejemplo, si entra vertical, saldrá horizontal. Y eso es el desviar el plano de polarización de la luz, lo hace un compuesto ópticamente activo, como en este caso una solución de azúcar, ¿sí? Pero también puede ser este cristal líquido, ¿sí? Que ya vamos a ver cómo lo hace. Eso por un lado, eso es un concepto que debemos manejar. Yo les estoy tirando conceptos, o sea, estoy tratando de recordar conceptos que seguramente han visto en física, para después poder manejarnos con ese concepto para poder explicar cómo funcionan los cristales líquidos. Otro concepto que vamos a recordar es también de física, es el concepto de anisotropía, a diferencia de la isotropía. En la isotropía, cuando hay compuestos o materiales que son isotrópicos, ¿qué significa? Que los valores de ciertas propiedades, las propiedades de una sustancia, no varían con la dirección en la que se midan. Por ejemplo, por decirles, el punto de ebullición del agua, el color del agua, el punto de fusión del agua, no varía en la dirección de que yo la miro. No varía. En cambio, hay otras propiedades que son anisotrópicas, ¿sí? Y esto lleva a la anisotropía, que son propiedades de una sustancia que varían según la dirección en la que se la mide. Por ejemplo, la longitud. La longitud de un cuerpo varía en la dirección de que lo mira. Que lo estoy mirando, por ejemplo, que lo estoy midiendo, que lo estoy midiendo, ¿sí? Esa es la diferencia entre la anisotropía y la isotropía. Es decir, que cuando yo mido la propiedad en una determinada dirección tiene un valor, y cuando mido la propiedad en otra dirección tiene otro valor. Los cristales líquidos son anisotrópicos, es decir, que tienen propiedades, pero que según en qué dirección las estoy midiendo. Ya lo vamos a aclarar a esto. Y bueno, ¿qué son los cristales líquidos? En definitiva, llegamos a los cristales líquidos. Es un estado intermedio entre el líquido y el sólido. Las moléculas de los cristales líquidos son moléculas polares, alargadas, rectilíneas, y ese cristal líquido tiene estas dos particularidades. Primero, que son ópticamente activos, es decir, que pueden desviar el plano de polarización de la luz. Y segundo, que presentan anisotropía en sus propiedades ópticas. Es decir, que tienen propiedades ópticas, pero esas propiedades ópticas son distintas según la dirección en la que se mida la propiedad. Esas son dos características muy importantes de los cristales líquidos cuando se los piden en el parcial. Presentan anisotropía, es decir, que tienen propiedades ópticas, pero esas propiedades ópticas varían según la dirección en la que se las mida, y son ópticamente activos, es decir, que pueden desviar el plano de polarización de la luz. Esas dos propiedades fundamentales de los cristales líquidos son las que se emplearon para diseñar las pantallas de LCD, display de cristales líquidos, y poder generar una imagen utilizando los cristales líquidos.
Vamos a ver ahora cómo construimos así a grandes rasgos y con los elementos fundamentales una pantalla de LCD. Primero que dice acá, colocamos el cristal líquido con las moléculas que se encuentran en posición aleatoria, es decir, tenemos un bloque, digamos, de cristal líquido, donde sus moléculas están ordenadas al azar, y lo colocamos a ese cristal líquido entre dos placas, Imagínense, yo siempre les doy este ejemplo, imagínense un mazo de cartas, que cuando jugaban a las cartas en el recreo, que tenían por ahí, andaban siempre dando vuelta un mazo de cartas. Bueno, no sé si ustedes han tenido recreo en la universidad, pero bueno, si hay alguno más viejito que comenzó antes y no el año pasado, y se acuerda de que, bueno, que se solía, digamos, ya volverán esos tiempos, jugar mucho a las cartas en el recreo. Por ahí siempre andaba dando vueltas un mazo de cartas. Bueno, imagínense un mazo de cartas bien ordenadito. Un mazo de cartas donde, imagínense que cada carta es una molécula de cristal líquido. Es así, es rectilínea, es alargada. Cada carta es una molécula de cristal líquido. E imagínense las cartas de los extremos, que son dos placas. Entonces, coloco ese cristal líquido, que tienen una orientación paralela, ¿sí? Con una orientación paralela, están todas ordenaditas paralelamente, los coloco entre dos placas, ¿sí? Que son las cartas de los extremos. Y luego giro, imagínense esas dos placas de los extremos, y las giro 90 grados, una con respecto a la otra. Hay algunos que lo hacen muy bien. ¿Y qué les queda? ¿Cómo queda ese mazo de cartas? A ver, ¿cómo queda ese mazo de cartas? ¿Alguien lo ha intentado hacer o lo ha visto alguna vez? Un abanico. Queda como una hélice, claro, como una hélice, como una escalera caracol, ¿sí? Como una escalera caracol, ¿sí? Donde el primer peldaño está a 90 grados del último, ¿sí? Queda una hélice. Bien, entonces, esas moléculas de cristal líquido quedan formando una hélice, como lo ven acá, en este dibujito, ¿sí? La primera, en este caso, es horizontal, y la última es vertical. Bueno, en estas condiciones, y solo en estas condiciones, por eso es lo de la anisotropía, solo en esta disposición, las moléculas de cristal líquido son ópticamente activas, que significa que pueden desviar el plano de polarización de la luz. Y por eso que los cristales líquidos son anisotrópicos, ¿sí? Es decir, porque solo dispuestos de esta manera, en forma de hélice, son capaces de desviar el plano de polarización de la luz. Entonces, si la luz entra en este bloque de cristales líquidos, entra en un plano horizontal, cuando salga, va a salir en un plano vertical. Entonces, si yo coloco un filtro horizontal a la entrada, de manera que solo pase luz, ¿sí?, que vibra en ese plano horizontal, y a la salida coloco un filtro vertical, o sea, un filtro a 90 grados, si estas moléculas de cristal líquido estaban ordenadas en forma de hélice, la luz va a salir. Pero si las moléculas no estaban ordenadas en forma de hélice, estaban dispuestas de una manera aleatoria, no van a poder desviar el plano de polarización y no van a poder salir y no van a poder formar la imagen. Entonces, ¿cómo se acomodan y desacomodan estos cristales líquidos? Mediante descargas eléctricas. Yo ya la parte electrónica no la sé, no se las puedo decir, pero solo les puedo dar el principio desde la química y de decirles que
Cuando este cristal líquido está ordenado en forma de hélice, va a desviar el plano de polarización de la luz de manera tal que si entra horizontal, por ejemplo, sale vertical o a la inversa, y si tengo un filtro vertical, va a salir y se va a formar la imagen, voy a tener un punto de luz. En cambio, si estas moléculas no están ordenadas, tendré un punto oscuro porque la luz no va a salir por este otro filtro que se encuentra a 90 grados. Y de esta manera se generará la imagen, que como les digo, este ordenamiento o desorden depende de descargas eléctricas, que bueno, ya la parte de la electrónica exactamente, bueno, no la sé, pero ese es el principio en que se genera la imagen. Fíjense, acá tenemos el cristal líquido ordenado, la luz entra en un plano y sale a 90 grados. No está ordenado, entonces la luz entra, pero no sale. Y bueno, estos son básicamente, acá tenemos otros dibujitos, pero es básicamente sobre lo mismo, ¿sí? Este es básicamente lo que son, digamos, los sólidos o este estado intermedio, sólido-líquido, que vamos a ver, semiconductores y cristales líquidos. Estos son dos temas importantes de sólidos, es decir, ¿qué se puede tomar en el parcial de sólidos? Bien, o la clasificación de los sólidos, cristalinos, dentro de los cristalinos, los distintos tipos, o un poco la teoría de los semiconductores, o la teoría de los cristales líquidos. Es decir, el tema de sólidos es muy teórico. Digamos, la evaluación en el PARS es muy teórica, ¿no? Y esos son los tres puntos claves, digamos, la clasificación, los cristales líquidos con el funcionamiento de los displays, de los monitores LCD, y los conductores y semiconductores. Este, digamos, es básicamente la unidad de sólidos y cómo se evalúa. ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? ¿Ninguna duda? ¿Podemos seguir? Sí, vamos a ir, profe. Bueno, perfecto. Entonces, ahora que terminamos los tres estados de la materia, es decir, gases, líquidos y sólidos, vamos a ir ahora a mezclarlos, a esos gases, líquidos y sólidos para formar soluciones. Entonces, voy a dejar de compartirles esto, o mejor dicho, no les voy a dejar de compartir, sino que me voy a ir al otro, PowerPoint, listo. ¿Sí? Y vamos a soluciones. Primero, a ver, ¿qué ustedes han escuchado hablar en el secundario de soluciones? ¿Qué es una solución? A ver, díganme ustedes qué les parece, qué han escuchado, y después trabajamos sobre esa idea. La idea por ahí más intuitiva que uno tiene es que es la mezcla entre dos cosas, dos sustancias particularmente hablando. Perfecto. ¿Y qué propiedad? ¿Alguna propiedad, alguna característica en particular? Por ejemplo, si yo mezclo aceite con vinagre, ¿voy a formar una solución? No. No, Porque sería heterogéneo. Exactamente, vamos avanzando. Sé que todos tenemos, alguna idea tenemos. Sí, esa justamente es la particularidad. Es una mezcla de sustancias, pero es una mezcla particular, es decir, no es cualquier mezcla. Es una mezcla donde hay una dispersión o una mezcla entre moléculas de tal manera que una vez que se realizó esa mezcla, esa solución es homogénea, es decir, que tiene las propiedades intensivas en todos, las mismas propiedades intensivas en todos sus puntos. Entonces, bueno, ahora introduje otro concepto, propiedades intensivas. ¿Qué significa propiedades intensivas? A ver si lo han visto, seguramente en la secundaria.
¿Qué diferencia hay entre propiedad intensiva y propiedad extensiva? ¿Qué les ¿Tiene que ver parece? con la capacidad de solventarse? ¿O es otra cosa? Es otra cosa. Es otra cosa, porque independientemente de una solución, ¿no? Estoy hablando de una mezcla. ¿Qué es una propiedad? Uy, disculpe. Sí, dale. Una dependía de la masa y otra no dependía de la masa. Exacto. Justamente, la propiedad extensiva es la que depende de la cantidad de materia. ¿Mm? En cambio, la propiedad intensiva es la que no depende de la cantidad de materia. Por ejemplo, el punto de ebullición del agua es 100 grados, independientemente que yo tenga 1 litro de agua o 1000 litros de agua. El punto de ebullición es 100 grados. En cambio, el peso de ese volumen de agua depende de la cantidad. No es lo mismo el peso de un vaso de agua que el peso de un tanque de agua. ¿Sí? Esa es una propiedad extensiva, depende de la cantidad de materia. Bien. Entonces, lo que decimos acá es que la solución es una mezcla homogénea, como muy bien dijo alguno de ustedes, de dos o más sustancias que se dispersan una en la otra en forma de moléculas o átomos o iones, de tal manera que doy lugar a una sola fase. Una fase en un sistema es justamente aquella porción del sistema que tiene las mismas propiedades intensivas en todos los puntos. Es decir, que si yo preparo una solución, como por ejemplo acá, la sangre o el agua de mar, y yo tomo una muestra, en todos los puntos va a tener las mismas propiedades intensivas, es decir, el mismo punto de ebullición, el mismo color, el mismo punto de fusión, la misma densidad, etc. ¿Sí? Eso es una solución. En general, una solución está compuesto por un solvente, que es el componente mayoritario, y uno o más solutos, es decir, los componentes que están en menor proporción. En general, ¿sí? Podemos tener también una solución donde tenemos componentes que están casi todos en las mismas proporciones. Y en general también, cuando yo hablo de una solución, como por ejemplo hablo de una solución de cloruro de sodio, una solución de sal, y no especifico el solvente, se toma como que ese solvente es el agua. Cuando yo no especifico, yo digo una solución de cloruro de sodio, pueden encontrar un parcial donde dice, ¿cómo preparo una solución de ácido sulfúrico? Por ejemplo. No dice el solvente. Entonces digo, ¿y cómo hago? Me falta un dato, van a decir ustedes. Bueno, cuando no se especifica cuál es el solvente es el agua. Las soluciones pueden ser de distintos tipos, o bien pueden encontrarse en los 3 estados de agregación. Nosotros acá estamos hablando de una solución de cloruro de sodio, o estamos hablando del agua de mar o de la sangre, pero no todas las soluciones son líquidas, ¿sí? Tenemos soluciones en estado gaseoso, en estado líquido y en estado sólido también. En estado líquido, por ejemplo, el agua de mar, la sangre, una gaseosa, una taza de café. Soluciones en estado gaseoso, por ejemplo, el aire. El aire es una solución gaseosa compuesta por nitrógeno, oxígeno mayoritariamente, dióxido de carbono también. Las monedas de bronce, por ejemplo, también son soluciones. Los latones, ¿sí? Los latones que son sin estaño, creo, y cobre sin el bronce, creo. Búsquenlo y corríjanme si no. Son soluciones. Son soluciones. Entonces, como dijimos, las soluciones se pueden encontrar en distintos estados de agregación. ¿Sí? Gaseoso, líquido o sólido. Soluciones gaseosas, como dijimos, el aire. Los componentes son gases. Soluciones líquidas podemos tener
componentes gas líquido, como son, por ejemplo, las gaseosas, que es dióxido de carbono en agua, o líquido líquido, como por ejemplo el vino, que es etanol en agua. O por ejemplo, vinagre en agua. Una solución de vinagre en agua también es el líquido líquido. O también una solución líquido puede ser un sólido en un líquido, como por ejemplo una solución salada, con cloruro de sodio en agua, como el agua de mar. Luego la solución puede ser sólida. Y acá podemos tener el sólido sólido, como les dije, el latón, el bronce, el acero, que es carbono en hierro, y acá está justamente las aleaciones, donde, bueno, me preguntaba su compañero el tema de la cristalinidad, ¿sí? Y que yo les decía que, bueno, que ya depende de la aleación de que se trate. Y una solución que parece rara, pero existe también, es la solución gas sólido. Por ejemplo, hidrógeno en paladio. Es rara, pero existe también esta solución. Y es una solución sólida. Bueno, esos son los distintos tipos de soluciones. Ahora bien, una vez que conocemos que existen las soluciones, que pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas, yo les estoy diciendo que es una sustancia disuelta en otra. Pero siempre, y como somos ingenieros, o vamos a ser ingenieros, queremos medir, ¿sí? No nos contentamos con decir, tengo agua con limón, por decirles. Tengo una limonada. Y bueno, pero ¿qué cantidad de limón habrá? Esa es la pregunta. ¿Cómo me gusta? ¿Me gusta bien agria? ¿Me gusta penita? ¿Cómo me gusta la limonada? ¿O cómo me gusta el café? ¿Me gusta muy dulce? ¿Me gusta apenitas? ¿Cómo llego a eso? Tengo que medir. Tengo que medir. Tengo que medir. Y esa medida de qué cantidad de un soluto se encuentra en el solvente es lo que denominamos la concentración. ¿A qué le llamamos concentración de una solución? A la cantidad de soluto que tengo disuelto en una determinada cantidad de solvente. Esa es la concentración. Lo que nosotros vamos a medir, ¿sí? Para ver si colocamos una cucharada, colocamos 3, colocamos 4, según los gustos. Ahora bien, volvamos a la tacita de café que estaría bueno tomar en este momento. Me puede gustar apenitas endulzada, coloco una cucharada, pero me puede gustar muy dulce. Y voy agregando 2, 3, 4, 5. Le podré agregar y disolver la cantidad que quiera de cucharadas de azúcar a una taza de café. ¿Sí o no? En un punto se va a saturar. Y eso es la solubilidad. Esa es la solubilidad, es decir, en un punto se va a saturar, vos lo que me estás diciendo es que en un punto voy a superar la solubilidad. ¿Qué es la solubilidad? Es la medida de la cantidad de soluto máxima, la cantidad máxima de soluto que puedo disolver. Siempre a una determinada presión y temperatura. ¿Qué significa esto? Supónganse, seguimos con la taza de café que tengo ganas de tomar. Le voy a colocar 3 cucharadas de azúcar. Tengo un cafecito, la temperatura justa y servir el agua, 3 cucharadas de azúcar, lo disuelvo. Me estoy por tomar y me entretengo con los WhatsApp. Me entretengo con el teléfono. Y paso una hora. ¿Qué pasa cuando volví? Aparte de que se me enfrió. ¿Qué pasó con esa taza de café que tenía para tomar? Quedaron partículas, como un pedazo de café abajo en el recipiente. ¿De café o de qué? De azúcar. De azúcar, sí. O sea, aparte que se enfrió, va a estar amarga. ¿Por qué? Porque el azúcar
justamente, al bajar la temperatura, baja la solubilidad. Y hay parte de ese azúcar que ya no se va a poder disolver, estar disuelta a una menor temperatura. Y esto es la solubilidad y cómo la solubilidad es afectada por la presión, ya vamos a ver cómo, pero en el caso de sólidos en líquidos es muy afectada por la temperatura. En general, la solubilidad aumenta con la temperatura. En general, aumenta con la temperatura y disminuye cuando baja la temperatura. Ya lo vamos a ver específicamente, pero eso por ahora, en general, en el caso de soluciones de sólidos en líquidos, en general la solubilidad aumenta con la temperatura. Bien, habíamos hablado de la concentración y habíamos dicho que la concentración era la cantidad de soluto disuelto en una determinada cantidad de solvente. Estas unidades de concentración pueden ser unidades cuantitativas, es decir, donde yo mido exactamente, o pueden ser cualitativas, ¿sí? O pueden ser cualitativas. Vamos a empezar con las unidades de concentración cualitativas, que justamente no nos sirven para saber exactamente la cantidad de soluto que tengo disuelto, pero nos dan una idea de mucho, de poco. Una solución saturada, como decía recién de su compañero, que llegaba a la saturación, es una solución que tiene la máxima cantidad de soluto que se puede disolver a una determinada temperatura. Si yo agrego una pizquita más, ya se va al fondo. No la puedo disolver. Esa es una solución saturada. Una solución sobresaturada es aquella que tiene más soluto al que puedo disolver. Por ejemplo, en mi taza de café llego a la saturación con 3 cucharadas y le agrego media más. Y yo comienzo a revolver. Cuando comienzo a revolver, estoy agitando y voy a ver que voy a tener el azúcar disuelta. Pero en cuanto dejo de revolver, unos segundos, unas fracciones de minuto, va a comenzar a decantar, porque esa solución estaba sobresaturada, es decir, tenía más cantidad de soluto. Y luego tengo una solución no saturada, que es aquella que tiene menos cantidad de soluto que el que se puede disolver, que tiene menos cantidad de soluto que lo que se puede disolver. Esa solución saturada puede ser diluida cuando la cantidad es muy, muy pequeñita, o puede ser concentrada cuando ya tiene una alta cantidad de soluto. Veamos acá esta curva. Fíjense, esta curva, que es la curva de la solubilidad de una sal, como el nitrato de sodio, en función de la temperatura. Solubilidad expresada en gramos de soluto cada 100 gramos de solvente, es decir, esta curva verde que me indica en gramos, la máxima cantidad de gramos de soluto que pueden estar disueltos en 100 gramos de solvente. Eso indica esta curva. Que por ejemplo, a 40 grados, yo voy a poder disolver 100 gramos de nitrato de sodio en 100 gramos de soluto, y no más. Entonces, si yo estoy en el punto 3, la solución va a estar saturada. ¿Sí? Es decir, si yo tengo 100 gramos de soluto, 100 gramos de soluto en 100 gramos de solvente, y estoy a 40 grados, la solución va a estar saturada. Si me pasé de soluto, será una solución sobresaturada. Y si estoy por debajo, tendré una solución no saturada. Cuando estoy muy por debajo, será diluida. Y cuando estoy cerca de la curva, será concentrada. Esas son las unidades o las concentraciones cualitativas. Es un concepto, pero no tengo números hasta ahora. Y ahora sí, voy a los números. A las unidades de concentración cuantitativas. Y son los números
que van a tener que utilizar para hacer los ejercicios de soluciones. Y acá sí, el tema de soluciones, la evaluación es netamente práctica de solución. Puede haber algún concepto de factores que afectan a la solubilidad, pero la evaluación de soluciones es netamente práctica, es decir, van a tener que hacer problemas en donde van a tener que calcular cómo preparar determinadas soluciones con las distintas unidades de concentración. Y existen unidades de concentración que se clasifican en dos: las unidades de concentración físicas y las unidades de concentración químicas. Las unidades de concentración física, vamos a ver, no significa que sean todas, pero vamos a ver tres. Una es el porcentaje peso en peso. El porcentaje peso en peso indica masa de soluto o gramos de soluto en 100 gramos de solución. Por ejemplo, una solución de 1% peso en peso de cloruro de sodio o 1% peso en peso sulfato cúprico, como puede ser esta que estamos preparando acá abajo, ¿qué me indica una solución 1% peso en peso? Que yo voy a tener en esa solución 1 gramo de la sal, 1 gramo de la sal en 100 gramos de toda esa solución, de la sal más el agua. Luego tengo el porcentaje peso en volumen, que es lo mismo, son los gramos de soluto, pero ahora en 100 mililitros de solución. En 100 mililitros de solución. Esta unidad se usa mucho para las soluciones líquidas. Es la masa de soluto en 100 mililitros de solución. Entonces una solución 1% peso en volumen me indica que tengo 1 gramo de ese soluto en 100 mililitros de toda la solución, ¿sí? Toda la solución, soluto más solvente. Y luego, el porcentaje volumen el volumen es el volumen del soluto en mililitros cada 100 mililitros de solución. Por ejemplo, una solución 1% o 2, ¿vieron en la graduación de las bebidas alcohólicas? ¿Sí? Por ejemplo, 1% o 2% volumen en volumen. ¿Qué me indica? Que tengo de alcohol, por ejemplo, o el alcohol 1% es poco, el alcohol 30%, o 50%. ¿Qué significa? Alcohol 50%, volumen en volumen. Que tengo 50 mililitros de alcohol en 100 mililitros de solución, es decir, de alcohol más agua. Eso sería una solución alcohólica al 50%. 50 mililitros de alcohol en 100 mililitros de alcohol más agua. Estas son las unidades físicas. Otras unidades que pueden resultarles a ustedes un poquitito más complejas son las unidades químicas, donde ya nos vamos a la unidad 1, valga la redundancia, nos vamos a la unidad 1 de la materia, y vamos a el concepto de mol. Vamos a tener que traer acá el concepto de mol, porque en las unidades químicas justamente utilizan el concepto de mol. Y así se define la molaridad. La molaridad como los moles de soluto por litro, ahora no por 100 mililitros, sino por litro de solución. Esa es la molaridad. Una solución 1 molar es una solución que tiene 1 mol de soluto en 1 litro de solución. 1 mol de soluto en 1 litro de solución. Luego, la molalidad. La molalidad son moles de soluto por kilo de solvente. Y fíjense que esta unidad de concentración es la única que tiene en el denominador masa de solvente. Tiene solvente y no solución. Tienen que prestarle mucha atención, porque es la única
unidad que se expresa por kilo de solvente, ¿sí? Y no de solución. Son moles de soluto por kilo de solvente. Entonces, es una solución, 1 molal con L, y no con R, sino con L, es una solución que tiene 1 mol de soluto en 1 kilo de solvente. Si es agua, agua. Y luego la otra es la fracción molar. La fracción molar es todo en moles, todo expresado en moles. Es moles de un componente con respecto a los moles totales, ya de todos los componentes, ¿sí? Por ejemplo, una solución que tiene una fracción molar de 0,1. Por ejemplo, una solución de cloruro de sodio con una fracción molar de 0,1. Con una fracción de 0,1, ¿qué significa? Que del 1, ¿sí? De 1 mol, 0,1 es el soluto y 0,9 es el solvente. Esa es la fracción molar. De 1 mol, la fracción del soluto y la fracción del solvente. El máximo es 1. El máximo es 1. Una solución con una fracción molar de 1, ¿qué es? ¿Qué es? Una solución si tiene fracción molar de 1. ¿Qué es? Es una solución pura. Es un solo componente, ¿sí? Es un solo componente. Para tener una solución tenemos que uno de los componentes tiene que estar por lo menos en una fracción molar de 0,9, 0,99, para que haya dos componentes. Si la fracción molar es 1, es un solo componente. ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? ¿O ya tienen mucho hambre? No, ¿puedo repetir lo de la fracción molar? Me perdí ahí. Sí, la fracción molar, por eso justamente les pregunto, porque por ahí el concepto suele costar. Indica los moles de un componente con respecto a los moles totales. Por ejemplo, si yo tengo el componente A y el componente B, ¿sí? Componente A y el componente B. Y tengo 1 mol de A y 5 moles de B. 1 mol de A y 5 moles de B. ¿Cuál va a ser la fracción molar de A? Va a ser 1 sobre 6. 1 sobre 6. Eso es la fracción molar. 1 sobre 6, un sexto. ¿Y cuál va a ser la fracción molar del otro componente? 5 sobre 6. Y eso va a sumar 1. Y eso va a sumar 1, sí o sí. ¿Sí? Ahora sí, gracias, profe. Bueno, estas unidades son 6, pero las tienen que saber de memoria. ¿Sí? Estas sí las tienen que saber de memoria, es decir, saber qué significa de memoria. Yo nunca les pido estudiar de memoria, pero esto sí lo tienen que saber. ¿Sí? La definición. Yo no les digo que me van a escribir esto, pero si yo les digo, tengo una solución de 1% peso en peso de sulfato cúprico, ustedes tienen que saber que eso estoy queriéndoles decir que es 1 gramo de sulfato cúprico en 100 mililitros de la solución. Bien. Ahora, ¿cómo se prepara una solución en laboratorio? Este año tampoco irán al laboratorio, pero bueno, creo que la profe les va a preparar o les ha preparado un práctico virtual donde van a ver cómo se preparan soluciones y otras cosas más. ¿Cómo preparo una solución? Por ejemplo, yo les digo que quiero que ustedes me preparen una solución 1% peso en peso de sulfato cúprico, como este, ¿sí? Esta es una sal. Sulfato cúprico es una sal sólida, que la van a encontrar en el laboratorio en un frasco color caramelo. Una solución, un sólido, es un sólido. Quiero que preparen una solución, si no les digo nada, es en agua, de 1% peso en peso. Perdón, vamos a hacerlo más fácil primero. 1% peso en volumen. 1% peso en volumen. Es decir, que van a tener que colocar 1 gramo en 100 mililitros de la solución.
¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a buscar los elementos. Una balanza para pesar el gramo. Un vidrio de reloj donde pesamos. Y un matraz, que van a ver que un matraz es material de vidrio en el laboratorio. En el laboratorio existen distintos materiales de vidrio que también, bueno, lo van a ver con la profe. Uno es el matraz, ¿sí? Que son materiales que me permiten medir o preparar con mucha exactitud soluciones. ¿Por qué? Porque los matraces vienen aforados. ¿Qué significa el aforo? Que está tan de moda, ha estado tan de moda lo del aforo con esta pandemia. El aforo es un límite, es un límite. En el caso del matraz, si el matraz es de 100 mililitros, en el cuello del matraz, fíjense que este material tiene una forma de pera con un cuello largo. Bien, en ese cuello va a tener una marquita. Esa marquita es el aforo e indica que ahí llegan los 100 mililitros, si es que es un matraz de 100 mililitros, ¿sí? Y con exactitud, con muchísima exactitud, estos son materiales de vidrio que se denominan calibrados. Están calibrados con exactitud para poder preparar soluciones con concentraciones exactas. Entonces, voy a buscar un matraz de 100 mililitros y voy a tratar de preparar mi solución. Primero voy a pesar 1 gramo. Una vez que peso 1 gramo, con la ayuda de un embudo, ¿sí? Voy a tratar de trasvasar sin perder nada para que la preparación sea lo más exacta posible. Voy a tratar de trasvasar ese sólido a ese matraz. Luego, con una piseta con agua destilada, esto se denomina piseta, los recipientes que se utilizan para guardar el agua destilada y para utilizarla en el laboratorio el agua destilada, es decir, que no está contaminada, no tiene ninguna impureza. Voy a lavar las paredes del embudo. Voy a lavar las paredes del embudo como para que no quede nada del sólido ni en el embudo, y también voy a tratar de lavar las paredes del matraz para que tampoco quede nada, ¿sí? Que nada que pueda llegar a perder. Luego voy a sacar, voy a seguir completando con agua hasta llegar, y acá no está el dibujo, hasta llegar por debajo de la marquita. Y para no pasarme, generalmente lo que se utiliza en el laboratorio es las pipetas graduadas. Las pipetas graduadas también son material de vidrio calibrado. Las pipetas graduadas deben haber visto en la secundaria una vez a una pipeta, creo. Son tubitos, ¿sí? Que están todos graduados como una regla, donde yo puedo tomar, tenemos pipetas de 1 mililitro, de 0,5 mililitros, de 2 mililitros, de 3 mililitros. Entonces yo puedo tomar líquido y puedo luego escurrirlo de a gotas, de manera de llegar a la marquita sin pasarme, para que sea lo más exacta posible. Una vez que hice esto, lo tapo, lo invierto para homogeneizar y tengo preparada mi solución. Si quiero preparar una solución 1 molar, ¿qué haré? Primero buscar un matraz que sea de 1 litro, porque quiero preparar 1 litro. Y segundo, si es 1 molar, ¿cómo hago para pesar 1 mol? ¿Qué voy a hacer acá? Y acá necesito irme a la unidad 1. ¿Qué voy a hacer? Tengo primero que calcular cuánto pesa 1 mol del soluto que sea, por ejemplo, sulfato cúprico. Primero tengo que saber lo que pesa 1 mol, o sea, tengo que pasar el mol a gramos, para saber cuánto tengo que pesar. Es decir, voy a pesar 1 mol, pero en realidad tengo que pesar los gramos que equivalgan a ese mol, porque no tengo balanzas para pesar moles, para medir moles. Entonces acá, cuando vamos a usar las unidades químicas, se va a complicar un poquito más, porque tienen, por supuesto, que conocer el peso molecular del compuesto, para poder convertir moles a gramos. Pero
Pero bueno, estos problemas son básicamente los que van a hacer en el práctico, ¿no? De cómo preparar soluciones. Si todo el práctico de soluciones se basa prácticamente en esto, ¿sí? Se basa prácticamente en preparar la solución. Bueno, ¿qué nos queda? Para no agobiarlos. Nos quedan 3 temas, pero muy cortitos, que, bueno, vamos a intentar verlos, así cerramos, ¿no? Los de soluciones son temas muy cortitos, que es un poco la parte, lo que es la parte práctica, la parte teórica de soluciones. Y son los factores que afectan a la solubilidad. Yo al principio, cuando empezamos, les di el ejemplo de la tacita de café, y les dije que si la tacita de café se me enfriaba, y se ponía amarga, era porque había disminuido la solubilidad y ahora el azúcar se me había ido al fondo. Bueno, la temperatura es uno de los factores sumamente importantes que afecta a la solubilidad. Otro factor que afecta a la solubilidad es la propiedad del soluto y solvente. Y esto también ya lo hemos visto, en realidad, y lo vamos a reforzar cuando vimos fuerzas intermoleculares, que dijimos que por qué un compuesto iónico se disolvía en agua, por ejemplo, y no se disolvía en tetracloruro de carbono. Bueno, justamente es por esta propiedad que se correlaciona con lo que son las fuerzas intermoleculares. Estas propiedades de solutos y solventes que me dicen que lo similar disuelve lo similar. Es decir, solutos no polares tienden a disolverse en solventes no polares y solutos iónicos o polares tienden a disolverse en solventes polares. Y acuérdense que una pregunta de parcial era un compuesto polar, si se disolvía o no en agua, y en otros temas un compuesto no polar, si se disolvía o no en agua. Y como lo similar disuelve lo similar, si el compuesto era polar, se disolvía en agua, porque el agua, ustedes saben que es polar, ¿sí? Y si el compuesto era no polar, no se disolvía en agua. Esa era la respuesta del último punto del parcial. Y acá como ejemplo tengo azufre, que la variedad alotrópica del azufre es azufre 8. El azufre es un compuesto no polar, no hay forma, son átomos de azufre, no hay forma que tenga polaridad, es un compuesto no polar. Y vamos a ver qué pasa si lo quiero disolver en agua y si lo quiero disolver en sulfuro de carbono. Si lo quiero disolver en agua, voy a ver el recipiente de la izquierda, ¿sí? Y si lo quiero disolver en sulfuro de carbono, voy a verlo de la derecha. ¿Qué pasa? Ustedes ven que a la izquierda tienen como una espuma, es decir, no se disuelve fácilmente en agua. Y tengo 2 fases. ¿Por qué? Porque el agua es polar. Entonces, polar no disuelve a no polar. En cambio, el sulfuro de carbono es una molécula no polar, que creo que alguna de las moléculas del parcial era, me parece que sí, alguna era. Y es un compuesto lineal, la geometría electrónica es lineal, y la geometría molecular también es lineal, y es un compuesto no polar. Al ser un compuesto no polar, sí disuelve al azufre que es no polar. Este es un factor importante que es la solubilidad, la propiedad del soluto, la solubilidad depende de las propiedades de soluto y solvente. Y lo similar disuelve a similar. Esa es una. Otra es la que ya vimos, que es la de la temperatura. En general, la solubilidad de un sólido en un líquido aumenta con la temperatura. Y acá tienen curvas de distintos sólidos que me indican esto. La solubilidad aumenta con la temperatura. De un sólido en un líquido, como en el caso del azúcar en una taza de café. De un sólido en un líquido. El azúcar en una taza de té, de mate cocido, de lo que quieran. De un sólido en un líquido. Ahora pasa lo contrario, exactamente lo contrario, en cuanto a la solubilidad de un gas en un líquido. La solubilidad de un gas en un líquido
disminuye con la temperatura. La solubilidad de un gas en un líquido disminuye con la temperatura. Por eso, entre otras cosas, si ustedes dejan un vaso de gaseosa abierto, ¿sí?, además de por un efecto de presión, y la gaseosa se calienta, cuando la calienten le van a sacar todo el gas. ¿Por qué? Porque la solubilidad de ese gas disuelto en la gaseosa va a disminuir con la temperatura. ¿Por qué? Porque yo le estoy entregando, fíjense, cuando yo aumento la temperatura de un sistema, le estoy entregando energía, ¿sí? Cuando yo le entrego energía a las moléculas del gas, ¿qué hago? Les entrego energía, les estoy dando más energía, les estoy dando más posibilidad de movimiento y más posibilidad de que puedan escapar del seno del líquido. Más energía y más probabilidad de que se muevan y escapen del seno del líquido. Por eso la solubilidad de un gas disminuye con la temperatura. Y esto, que se escribe en un renglón, es sumamente importante y es la ocasión de destrucciones, de grandes destrucciones de ecosistemas en el planeta. Aunque no lo crean, de la destrucción de ecosistemas en el planeta, a causa de lo que se denomina la contaminación térmica. No sé si ustedes han escuchado hablar, alguno ha escuchado hablar de contaminación térmica. ¿Y qué es la contaminación térmica? ¿Han escuchado hablar de eso? ¿O ya no? Con ese nombre no, profe. A lo sumo calentamiento global. Como El una calentamiento problemática. global, ¿cómo? Como una problemática me refiero al Sí, calentamiento. pero el calentamiento global es otra cosa en realidad, ¿sí? El calentamiento global es un cambio climático global. En cambio, la contaminación térmica es más puntual, ¿sí? Se da en determinadas zonas, en determinados ecosistemas, y se da, ¿por qué? Se da por la utilización del agua como factor de refrigeración en las distintas industrias, por ejemplo, en las centrales hidroeléctricas, ¿sí? Ustedes saben que las industrias, las centrales hidroeléctricas, se utiliza el agua de estas centrales que están cerca de lagos, por ejemplo, utilizan el agua para refrigerar, justamente, para refrigerar las usinas, para refrigerar reactores, se utiliza el agua. Cuando esa agua que se utiliza recircula y se devuelve al seno, ya sea del lago o del río, y al devolverse con mayor temperatura, ¿qué pasa? Al devolverse con mayor temperatura, se la devuelve con menos oxígeno. Y eso provoca la muerte de la vida acuática, muertes de distintas especies, o la muerte o el éxodo a otras zonas, y eso hace justamente destruir ciertos ecosistemas. No sé si ustedes, alguno pesca o ha ido a pesca y ha escuchado que en el verano se pesca mucho menos en la orilla. ¿Alguno ha escuchado eso? Y que en el verano es necesario adentrarse un poco más hacia el río, al lago o al mar para pescar. ¿Lo han escuchado o no? ¿No hay pesqueros en este grupo? ¿No? ¿Y qué les parece? Por más de que no hayan ido nunca a pescar, si yo les digo que en verano se pesca menos en la orilla. ¿Por qué? ¿Qué les parece? Porque agua caliente, el Porque. agua superficial, profe. Claro. Exacto. Está más caliente esa agua y al estar más caliente hay menos oxígeno, justamente por la solubilidad del gas en el líquido. Al estar caliente hay menos oxígeno. Entonces hay menos peces en la costa. ¿Por qué? Porque van a mayor profundidad buscando agua más fría y esa agua más fría va a tener más oxígeno. Y esa agua más fría va a tener más oxígeno para su metabolismo. Todo esto provoca este simple factor que afecta la solubilidad, la temperatura. Bueno, y ahora el último, para que ya no se desmayen. El último factor
el último factor que afecta a la solubilidad es la presión. ¿Mm? Pero prácticamente la presión no afecta la solubilidad de un sólido o de un líquido. No es afectado. Es decir, si yo tengo una taza de café, si yo aumento la presión no va a pasar nada, digamos, no cambia la solubilidad. O el vino, metanol en agua, si aumento la presión no cambia la solubilidad. ¿Cuándo cambia la solubilidad? Cuando tengo un gas disuelto en un líquido. ¿Por qué? En función de la ley de Henry. ¿Qué dice la ley de Henry? Que por ahí la han visto en física. La ley de Henry dice que la solubilidad de un gas en un líquido, es decir, cuando yo disuelvo un gas en un líquido, como por ejemplo el dióxido de carbono, que lo disuelvo en agua para producir soda o cualquier otra bebida gaseosa, la solubilidad de un gas en un líquido es directamente proporcional a la presión de ese gas sobre la solución, siempre a una determinada temperatura. Es decir, cuando yo tengo en estos dos recipientes más presión de ese gas, supónganse dióxido de carbono con el que estoy envasando la bebida, la soda, cuando tengo más presión voy a tener más solubilidad, o sea, voy a poder disolver, ¿sí?, más moléculas de gas que cuando tengo menos presión. Es decir, la concentración que yo puedo lograr en esa solución del soluto del gas aumenta cuando aumento la presión de ese gas sobre la solución. Y este concepto es el responsable, por ejemplo, de cuando yo descorcho una botella de champán y se produce una efervescencia, o una gaseosa cola o una soda, cualquiera, también se produce la efervescencia, que se ve más, por ejemplo, cuando descorcho una botella de champán. ¿Por qué ocurre esto? Porque estas bebidas basadas bajo presión del dióxido de carbono que está disuelto, ¿sí? El champán mejor que la soda o que el refresco. Han sido envasadas bajo presión del dióxido de carbono. Al ejercer presión del dióxido de carbono en el envase, se logró disolver una determinada cantidad de ese gas en el líquido. Como les digo, más en el champán, por ejemplo, que en la soda, pero con presión de dióxido de carbono se logró disolver el dióxido de carbono y lo tapamos. Entonces quedó ahí, confinado el dióxido de carbono. ¿Qué pasa cuando lo destapamos? Cuando lo destapamos, ese líquido, ahora, al destaparlo, va a estar sometido a la presión atmosférica, ¿sí? Pero la concentración del dióxido de carbono, la presión del dióxido de carbono en la atmósfera es muchísimo más baja que la presión a la cual se envasó, hablando del dióxido de carbono, ¿no?, que es el gas que está disuelto. Entonces, como la presión de dióxido de carbono en la atmósfera es muchísimo más baja, disminuye la solubilidad. Como es muchísimo más baja ahora, disminuye la solubilidad. Entonces la concentración del gas en la solución tiende a ser mucho menor. Y el resto, el que no se disuelve, se escapa. Las moléculas se pueden escapar. Al escaparse las moléculas gaseosas generan esa efervescencia, que inclusive si es muy brusca, arrastra también líquido. ¿Se entiende esto? Este es el último concepto que vamos a ver. Pero se entiende, todo esto depende de la ley de Henry, que me dice que la concentración del gas que puedo lograr en el líquido depende de la presión. De la presión de ese gas sobre el líquido. Entonces, cuando la presión de ese gas sobre el líquido es baja bruscamente, va a bajar bruscamente la concentración que puedo lograr del gas en el líquido. Entonces, como baja la concentración que puedo tener el resto, se va a escapar a la atmósfera. Y eso genera la efervescencia. ¿Se entendió? Sí, pero... ¿Sí? Bueno,
lo repasan de todas maneras el concepto y cualquier cosa lo revemos la clase que viene, ¿sí? Ahora sí, obviamente ya cortamos por hoy. Y bueno, y la clase que viene ya vamos a ver equilibrio, la clase que viene, y la otra, equilibrio en solución, y bueno, y ya estaríamos terminando. Es decir, clases, nos quedan 2. Pero bueno, cualquier duda que tengan con este tema o con el anterior, antes de comenzar la clase lo vemos y después ahí. Así que bueno, los dejo tranquilos por hoy. No sé qué hice. Bueno, profe, muchas gracias por la clase. Nos Que tenga buen vemos. fin de- Estoy tratando de descompartir, pero no lo logro. Así que ahora Ahora sí, lo logré. Así que bueno, que tengan buen fin de semana y nos vemos el próximo jueves. Chao, Buen fin de profe, semana, gracias. profe. Nos Chao, vemos. nos vemos. Chao, chao. Nos vemos, profe. Buena semana, cuídese. Gracias igualmente.